el análisis y el comentario con nuestros invitados. 8 de la mañana, 0 minutos. Tenemos ya las 8 de la mañana, 0 minutos. A esta hora de la mañana le saludamos cordialmente a Roger Celi. Él es coordinador del Observatorio Legislativo, a quien le agradecemos por haber aceptado conversar unos minutos con nosotros, y es sobre el informe que presentaron ustedes a propósito de que el 14 de mayo se cumplió el primer año de funciones de la Asamblea Nacional. Como siempre, el Observatorio Legislativo ha publicado este informe de gestión de transparencia legislativa de este año. Lo he estado revisando y en realidad es un informe muy extenso. Sí sería importante darles a conocer a la comunidad, en esencia, lo más importante que han destacado ustedes. Por ejemplo, en este año de funciones existe la percepción de la ciudadanía, una poca credibilidad en cuanto a las cifras que han presentado, inclusive la Asamblea, es decir, que han desarrollado y han hecho un trabajo bastante arduo, según las declaraciones de la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori. ¿Ustedes cómo lo enfocan este informe? Roger, qué gusto, buenos días. Muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación a Ecos de Rumiñahui. Pues el informe que nosotros presentamos es tan extenso como es extenso el trabajo de la Asamblea Nacional. No obstante, hay un problema particular que sucede en el Parlamento y que posiblemente le está generando un juego en contra a la Asamblea Nacional del Ecuador, y es que solo transparenta el 50% de su información. Entonces, lo que ustedes van a poder observar en el informe del Observatorio Legislativo es nada más la mitad del trabajo de la Asamblea Nacional. Y esto, pues, no es una responsabilidad del Observatorio Legislativo, sino de la propia institución. Pienso yo que si la Asamblea transparentara el 100% de su información, quizá la percepción de la ciudadanía cambiaría en alguna medida, porque como usted bien ha señalado, empezó con más de un 30% de confianza de las personas, de la gente, y ahora no supera el 15%, es decir, ha caído la confianza en el Parlamento ecuatoriano. Esperemos que este Parlamento no llegue a la cifra vergonzosa del anterior periodo legislativo, en donde se registró un 3% de credibilidad. Ahora bien, usted ha señalado un elemento que es importante y que refleja una preocupación de varios sectores, y es que la Asamblea Nacional presenta una cifra un tanto extraña, por decirlo menos, al respecto, por ejemplo, de sus leyes aprobadas. Guadalupe Llori en varios medios de comunicación ha señalado que son más de 20 leyes aprobadas, pero ahí nosotros diferenciamos el indicador, tratamos de ser más rigurosos. El indicador que nosotros manejamos es de los proyectos de ley que son aprobados en segundo debate y que tienen al menos dos elementos. El primero, la voluntad política de la presidenta de ponerlos en agenda del Pleno para ser aprobados, y en segundo lugar, el consenso de las bancadas. El indicador que ofrece Guadalupe Llori es una mezcla de todo un poco, es decir, incluso incluye en este indicador de más de 20 leyes aprobadas las resoluciones a los vetos presidenciales, por ejemplo. Entonces, hay una diferencia clara entre 14 leyes que nosotros identificamos y más de 20 que identifica la presidenta del Parlamento. Y otras leyes también que estaban, otros proyectos de ley que también estaban en la anterior administración y que fueron aprobados en el transcurso de esta administración, han sido tomadas en cuenta por la presidenta Guadalupe Llori, es lo que se puede percibir. Sí, hay un fenómeno bastante interesante y preocupante a la vez al respecto de cómo funcionan los periodos legislativos. Como ustedes conocen, no es la única vez que hacemos este informe, sino ya más de 10 años trabajamos en los periodos legislativos que ha tenido este país. ¿Qué es lo que sucede? Hay una suerte de herencia de los proyectos de ley. Difícilmente un periodo legislativo va a lograr aprobar una ley que se presentó de parte de asambleístas de ese periodo. Es decir, van a heredar proyectos de ley que están en trámite ya hace más de 30 meses y los van a aprobar en este periodo. De las 14 leyes que aprobó la presidencia de Guadalupe Llori y los legisladores, 13 son del periodo legislativo pasado. Y ahí va el dato preocupante también. Más de 30 meses se demora el Parlamento ecuatoriano en aprobar una ley.
Es así que, por ejemplo, recientemente se aprobó la ley para la reactivación económica de Manabí y Esmeraldas, y ustedes recordarán que esta ley fue justamente por el tema del terremoto que ocurrió en el 2016. Son 6 años que ya ha pasado y recién se aprueba esa ley, cuando las cosas pues ya están hechas y dichas. En el tema de camisetazos también hacen ustedes un análisis, por favor, Roger, si nos gustaría escucharlo. ¿Cómo es este análisis? Bueno, resultado de lo que estamos viendo ahora, pues, o bueno, motivo de lo que estamos viendo ahora, la inestabilidad de la Asamblea Nacional, de la presidencia, y se debe a algo que muy claro, este tema de los camisetazos es uno de los elementos que más está causando que el Parlamento ecuatoriano no logre una cohesión a nivel institucional. Y vamos viendo, caso por caso. Pachacutic es la organización política que más legisladores ha perdido. En total, 9 legisladores han sido o expulsados o se han desafiliado de la organización política. Ahora dice que los van a reintegrar, pero ya se nota un fraccionamiento al interior de la organización política, que posiblemente no se solucione a lo largo del periodo legislativo y sigan perdiendo legisladores. La izquierda democrática tiene 8 legisladores menos en su bancada. Empezó con 10, empezó con 18, ahora son 10 legisladores y pues ya simplemente cuando quiera concursar por una autoridad del Consejo de Administración Legislativa ya no va a poder porque no es bancada. Vemos también un fraccionamiento en el Partido Social Cristiano, que ha perdido 4 legisladores. Lo propio en la Unión por la Esperanza, que se conforma por Centro Democrático y Fuerza Compromiso Social, que ha perdido 2 legisladores. El punto acá no es tanto el número, ¿no? El número de legisladores que se han desafiliado, que han sido expulsados. El tema es que la propia cohesión y fraccionamiento de las organizaciones políticas genera que no haya un consenso a nivel institucional y que hayan mayorías móviles. Y con esto finalizo. El dato preocupante es que hay 22 legisladores independientes, pasamos de 0 legisladores independientes a 22. Obviamente hay que considerar que no son independientes los legisladores que son de movimientos y partidos locales. Por ejemplo, Fernando Villavicencio, que pertenece a Concertación y Partido Socialista Ecuatoriano. Si suman los legisladores de partidos y movimientos locales con los independientes, son más de 30. Yeah. Y están superando incluso a las fuerzas políticas formales como lo son Pachacutic, Izquierda Democrática y Creo. Entonces vemos una gran fuerza de legisladores que no pertenece a ningún lado y que difícilmente va a rendir cuentas porque, entre otras cosas, no tiene que cumplir su plan de trabajo puesto que ya no pertenece a esa organización política. Inclusive en el tema de votaciones votan por lo que ellos quieren y no orgánicamente como generalmente votan los bloques. A propósito de las votaciones, ¿cómo lo perciben ustedes como observatorio legislativo? Bueno, hay también un dato interesante al respecto de las votaciones y es que el Parlamento ecuatoriano, y hay que decirlo, se ha enfocado más en la aprobación de acuerdos y resoluciones, menos en la aprobación de leyes y también de fiscalización. Y en esa línea se ha notado que, como usted bien señala, que no hay votaciones a nivel orgánico. Y vamos a poner 2 ejemplos. Vimos que la bancada UNES se fraccionó en 2 al respecto de la votación para la aprobación de la ley del aborto por violación. Se dejó la libertad a los legisladores para votar como ellos deseen. Y lo mismo está pasando con la bancada Acuerdo Nacional, por ejemplo, cuando hubo la solicitud de juicio político para dar paso al enjuiciamiento de Ruda Regui, que ustedes conocen, un juicio político bastante sonado, la bancada se dividió también. Pachacutic también se dividió con la votación para la ley tributaria. Y así varias organizaciones políticas no han logrado un consenso ideológico. No hay una consistencia ideológica de las organizaciones en cuanto a la hora de votar, ¿no? Entonces vemos que esta asamblea va caminando por la coyuntura, va caminando por el arreglo y eso es peligroso para la democracia, porque existe la posibilidad de que esos votos que no son firmes sean cooptados por quienes les interesan los votos. En este caso, como hemos visto, es de interés del gobierno tener un poco más de poder y gobernabilidad en el Parlamento.
Otro de los temas que hace seguimiento el Observatorio Legislativo es el tema de las asistencias. Ahí, ¿qué es lo que ocurre? A ver, en las asistencias nosotros hace pocos meses vimos con esperanza que habían más de 20 legisladores que estaban ocupando su curul en 100%, es decir, nunca se habían ausentado de las votaciones. Esto ya dejó de ser así. En la actualidad, después de este primer año de gestión de la Asamblea Nacional, apenas hay 2 legisladores que cumplen el 100% de sus votaciones, que son Luis Marcillo de la Izquierda Democrática y Pedro Velasco de Avanza. Le siguen 13 legisladores que están cumpliendo un 99% de sus votaciones, son 13 legisladores y esperemos que se mantengan así. Al respecto de la poca ocupación o baja ocupación de la curul de los legisladores, también hay una lista que es la que más suena y que es triste en realidad porque realmente ellos no están ocupando su curul como se debería, están dejando vacía su curul. Para entender de alguna forma, es como que ustedes vayan al Parlamento, vean la silla de su representante y no haya nadie, ni siquiera el asambleísta titular, mucho menos el suplente. Y dentro de esa lista están 5 legisladores que me permito nombrarlos y que están en el informe, por supuesto: Eduardo Mendoza de Avanza, Luis Almeida del Partido Social Cristiano, Guadalupe Llori de Pachacutic, Bruno Segovia, asambleísta independiente, y Soledad Diaf del Partido Social Cristiano. Ellos han ocupado su curul en menos de un 90% de las ocasiones, es decir, ellos están ocupando la curul entre el 85 y 87%. Es como que ustedes hayan faltado al trabajo de 10 veces que debían asistir, unas 2 o 3 veces. Entonces, vemos con preocupación que incluso la presidenta, quien debería estar siempre en las sesiones del Pleno votando y actuando, pues está dedicada a otros temas, como por ejemplo los problemas que han suscitado pues la denuncia en contra de su gestión. El análisis que hacen ustedes en torno a los proyectos de ley que se presentan, ¿lo hacen de forma individual los asambleístas o por bloques? ¿Cómo lo tienen desglosado ustedes, Roger? Bueno, nosotros analizamos la presentación de proyectos de ley con 2 indicadores. A nivel institucional, no de organizaciones políticas, por este tema del transfugismo político. A nivel institucional, lo que vemos es quién presenta más iniciativas de ley. En este caso, siempre el indicador va a ser que los legisladores. De los 219 proyectos de ley, más de 200 son presentados por los asambleístas, 6 por el presidente de la República, 6 por otras funciones, y también pues es necesario señalar que ningún ciudadano en este periodo legislativo ha hecho uso de su facultad de iniciativa ciudadana, la recolección de firmas para presentar un proyecto de ley ciudadana. Y también tenemos el indicador al respecto de la presentación individual de los proyectos de ley. Ahí destacan varios legisladores, al menos 5 legisladores que han presentado un poco más de 5 proyectos de ley. Marcelo Holguín, por ejemplo, es quien presentó un total de 10 proyectos de ley, pero nosotros no solo vemos el número de proyectos de ley presentados, sino la extensión y el tipo, para tener al menos un par de indicadores que hablen de la calidad de los proyectos de ley. Y pues también es preocupante que no ha cambiado el fenómeno de presentación de proyectos de ley, puesto que más del 60% de proyectos de ley presentados corresponden a reformas a leyes vigentes. Y también más del 60% corresponden a proyectos de ley que tienen de 1 a 10 artículos. Es decir, si juntamos estos 2 indicadores, vemos que son reformas puntuales, reformas parches a leyes que son muy extensas y que difícilmente con 1, 2, 3 artículos van a lograr cambiar una realidad jurídica compleja. Pero también hay proyectos de ley que son de carácter integral, son leyes nuevas, por ejemplo, de fintech, reformas en materia económica, reformas en materia de salud, que tienen más de 100 artículos que buscan transformar una realidad compleja y que se discuten y se tramitan en el Parlamento. No hay que confundir que un proyecto de ley sea extenso significa que va a ser aprobado de esa manera, sino que es una buena base para que la comisión discuta y saque un texto integral, un texto que sea nutrido por varias opiniones y percepciones y que sea una ley pues nueva e innovadora para el país. Pero eso no está sucediendo. Estamos reformando lo que ya existe. Alguna vez alguien decía, en Ecuador existe una hiperinflación a nivel normativo. Hay demasiadas leyes, demasiadas reformas, a veces ni siquiera ya se comprende qué está vigente o qué está aplicando en el Estado ecuatoriano.
De los cuales, de todo lo que usted menciona, ¿se ha dado paso a qué porcentaje de reformas o a qué porcentaje de leyes se ha dado paso, inclusive para que llegue a segundo debate, Roger? Apenas una normativa presentada en este periodo legislativo ha llegado a la luz, que sería ley, que es el proyecto de ley en materia de educación intercultural que se presentó al respecto de la sentencia de la Corte Constitucional por el tema de los salarios a los maestros. Pero ni siquiera esa ley está vigente porque fue vetada totalmente por el presidente Lasso. Entonces, si nosotros nos ponemos a revisar de los proyectos de ley que se presentaron, ¿cuánto ha llegado a buen término? Es decir, a convertirse en ley, cero. Lo demás está en comisiones, el 50% de los proyectos de ley presentados están siendo analizados y se están elaborando informes para primero y segundo debate en comisiones, y pues en este año esperamos que ya se logren aprobar como leyes. Otro de los ítems en los cuales ustedes trabajan como observatorio es el asambleísta que más interviene y el que menos interviene, o el que no ha dicho absolutamente nada en todo el año. Este es un indicador interesante que nos gustaría presentar. No obstante, y pues hago un llamado de atención a la Asamblea Nacional de igual forma, si nos están escuchando, entiendo que hay un monitoreo de medios que hace el Parlamento a quienes hacen opinión pública al respecto de la gestión legislativa. Nosotros presentamos ya hace varios meses un pedido de información a la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, solicitando que se nos entregue información al respecto de quiénes pidieron la palabra en el Pleno y a quiénes se les otorgó, recordando que es una facultad privativa de la presidenta de la Asamblea Nacional el otorgar la palabra. Esta información no es pública, por tal razón no se puede procesar el dato, pero nos ha interesado incluir este dato, puesto que los legisladores han señalado que a muchos no se les entrega la palabra durante varios meses. Entonces ellos difícilmente van a poder expresar a sus mandantes cuál es el trabajo que están realizando, ¿no? Entonces es un fenómeno bastante complejo, político, por supuesto. Recordemos que el Parlamento es eminentemente político y va a tener estas lógicas, pero a nivel de transparencia pues hay un problema de índole incluso legal, puesto que la Ley Orgánica de la Función Legislativa y el Reglamento de Parlamento Abierto obligan a la Asamblea a transparentar toda la información que posee y produce. Roger, ¿qué es lo que pasa en el tema de fiscalización? ¿Cómo está hecho el análisis que ustedes tienen como observatorio? A nivel de fiscalización, recordemos que hay dos herramientas que tienen los asambleístas para procesar su atribución de fiscalización. El primero, los pedidos de juicio político. Este periodo apunta a ser el que más pedidos de juicio político ha presentado al respecto de otros periodos legislativos. En 2017-2021 se llegó a 31 pedidos de juicio político, y en el primer año de esta Asamblea Nacional, 2021-2025, ya vamos por los 15. Y la efectividad es alta, hay que decirlo, la efectividad en materia de juicios políticos de esta Asamblea Nacional es alta. Vemos que, por ejemplo, se censuró y destituyó a 3 autoridades y se censuró a 2. Recordarán a Pablo Celi, que renunció en el cargo, por ejemplo, y solo pudo ser censurado, no destituido, porque él ya se había ido. Al respecto de los pedidos de juicio político, hay algunos que están en trámite, por ejemplo el del Contralor General del Estado, Carlos Río Frío, que se va a despachar mañana miércoles, y se ve que hay un gran trabajo que está haciendo pues la Asamblea Nacional en materia de fiscalización. Hay un trabajo interesante en la Comisión de Fiscalización y Control Político, y esto también se debe a una razón. Las reformas de la Ley Orgánica de la Función Legislativa 2020 prohibieron que se archive un juicio político por causas políticas en la Comisión de Fiscalización. Es decir, finalmente la instancia que va a conocer y resolver todos los juicios políticos, todos los informes, es el Pleno de la Asamblea Nacional. Ya no va a suceder lo que pasó en el periodo legislativo anterior, en donde pues la Comisión de Fiscalización era la comisión de archivo, en donde cada causa que caía en esa comisión se archivaba. Ahora no. Y el segundo indicador que estamos trabajando es el de pedidos de fiscalización a través de información que presentan o deben presentar las autoridades de Estado. Y es interesante porque también hay un gran volumen de trabajo de los legisladores, en donde más de 3,000 pedidos de información se han presentado a las diferentes autoridades del Estado. Al menos del 80% han sido respondidos, y eso le permite al legislador hacer un seguimiento
al respecto de lo que está haciendo la función ejecutiva, por ejemplo, pero hay algo preocupante también. No todas las autoridades de Estado le contestan a los legisladores. Y acá, pues, lo que puede pasar es que cuando no entreguen información o no comparezcan a la Asamblea Nacional, sean enjuiciados políticamente. Lo que ha sucedido con el exministro de Energía, Juan Carlos Bermeo, que se ha iniciado un proceso de juicio político por no comparecer y no entregar información. Él ya renunció, pues la Asamblea deberá ver si sigue el proceso o no. Ustedes como Observatorio Legislativo en su informe muestran que el Legislativo ha transparentado apenas el 51% de la información, algo ya lo mencionó usted, pero ¿qué tipo de información es la que no les interesa a la Asamblea mostrar a la ciudadanía? Gracias por su pregunta. Esto me permite dar un dato que pues la ciudadanía debe conocerlo. Y es que la Asamblea Nacional ya durante 10 años no ha transparentado las actas de constatación del quórum, que no son otra cosa, para poner una ilustración, la lista de asistencia de los legisladores a las sesiones. Ver si los legisladores se atrasan o ver si se ausentan implica un descuento a la remuneración mensual del legislador. Entonces, si no se transparentan las actas de constatación del quórum, difícilmente la ciudadanía va a poder preguntar al Parlamento si le descontaron determinado valor a los legisladores. Es una información sensible, por supuesto, porque tiene que ver con algo económico y difícilmente va a ser transparentada. Es así que nosotros logramos en el anterior periodo legislativo que nos entreguen esta información y vimos que varios legisladores se ausentaban a las sesiones o se atrasaban y no se les descontaba. Entonces tememos mucho que en este periodo esté sucediendo lo mismo y sería bueno que la Asamblea transparente esta información, por ejemplo. Y otro tipo de información también que ustedes han solicitado son las copias de las declaraciones de conflicto de interés de los asambleístas, pero tampoco los han entregado. Tampoco se ha transparentado de manera institucional las declaraciones de interés y es algo súper importante al respecto de que los legisladores están en su obligación de abstenerse de votar en la aprobación de leyes y resoluciones cuando hayan identificado que tienen un potencial conflicto de interés. Vimos con mucha preocupación que, por ejemplo, se archivó la Ley de Prevención de Conflictos de Interés y Lobby ante un evidente conflicto de interés del asambleísta Ferdinand Álvarez. Ocurrió, pues, en el Pleno de la Asamblea Nacional que la Comisión de Transparencia mocionó el archivo de este proyecto de ley que buscaba combatir la corrupción y sucede que el asambleísta presidente de esta comisión es dueño, gerente de una empresa de cabildeo. Ahí se evidenció un conflicto de interés. Él votó haciendo caso omiso a lo que establece el artículo 142 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y pues esa resolución del Pleno de la Asamblea Nacional de archivar esta ley tiene un vicio legal, por supuesto, porque hubo un conflicto de interés y no se abstuvo el asambleísta. De esto hay que estar muy pendientes, puesto que hay varios legisladores que tienen relación societaria con empresas, con gremios, y deberían abstenerse de votar de ciertos temas en los cuales tengan conflicto de interés. Roger, también los temas menos tratados en la Asamblea son el tema de la transparencia y la lucha contra la corrupción. ¿Cuál es su comentario? ¿Por qué no son tratados estos temas dentro de la Asamblea? ¿Qué es una necesidad urgente de la ciudadanía? ¿O qué es lo que pasa? ¿No tienen sintonía los asambleístas con sus votantes? ¿Qué es lo que ocurre? Sí, efectivamente, menos del 1% de proyectos de ley presentados en este periodo legislativo corresponde a materia de transparencia, lucha contra la corrupción e integridad. Eso preocupa puesto que es evidente que existe un problema de integridad en el sector público, en el Estado, en la función pública, y los legisladores pues más se han preocupado de regular el funcionamiento del Estado a nivel de selección de autoridades, por ejemplo, a nivel de concursos para designar autoridades, por ejemplo, el tema de Contraloría General del Estado, y muy pocos se han preocupado por presentar proyectos de ley que busquen transparentar la gestión de las autoridades y combatir la corrupción. Esto se puede deber a que justamente lo que comentábamos, no les interesa transparentar sus intereses, no les transparenta regular la gestión de sus beneficios privados, de su corrupción. Por ejemplo, hay que comentarlo, esta Asamblea Nacional decidió archivar un fenómeno
que iba a ser regulado a través de la ley del lobby que se llama puertas giratorias, en donde un funcionario privado, digamos de una empresa farmacéutica, debe enfriar su cargo por 2 años obligatoriamente para ejercer un cargo público, por ejemplo, como ministro de Salud. Este fenómeno de puertas giratorias en donde una autoridad va de lo público a lo privado y viceversa y va a ser regulado. Y eso pasa. Vemos en el gabinete del presidente Guillermo Lasso que hay varias personas que llegan de lo privado a lo público y podrían estar gestionando sus intereses con el poder que le otorgan la ciudadanía, sus intereses privados. Entonces, al político difícilmente le va a interesar autorregularse porque le va a complicar pues su gestión a nivel pública para su beneficio privado. Varios son los temas que se quedan sobre la mesa. Está abierto al público para que puedan visitar el sitio que tienen ustedes como observatorio, para que puedan descargarse y mirar detenidamente los datos sobre este trabajo que realiza el Observatorio Legislativo, Roger. Sí, efectivamente, ustedes nos pueden seguir en redes sociales y gracias por permitirme mencionar las redes sociales de la Fundación. Es en todas las redes sociales, es FCD Ecuador y ojo a la Asamblea, que es nuestro usuario en varias redes sociales. Ahí pueden meterse a nuestra página web, descargar nuestro informe, que no es el único, sino que publicamos información constante respecto de lo que hace nuestra Asamblea Nacional y es un deber ciudadano pues el enterarnos y criticar, por supuesto, lo que están haciendo nuestros representantes. Listo, muchas gracias a Roger Celi, coordinador del Observatorio Legislativo. Muchas gracias, Roger. A usted, muchísimas gracias. Un gran día. Que tenga un excelente día. Son las